Y bueno, empecemos. 7:03 de la mañana, Ciudad Pino Suárez 246, Centro, Ciudad Lerdo, Durango. Código postal 35150, México. Mi madre me preparaba para ir a mis primeros días en el kinder. Aproximadamente 2 semanas antes viví un acontecimiento que hoy es de mis primeros recuerdos más vívidos. El primer día de clase. Mi mamá tuvo la costumbre de encender la televisión siempre, cada mañana, a veces en multimedios, cosa del norte, ustedes sabrán. Mientras preparaba la noche de mi papá para que se fuera al trabajo, así como otros 3 niños, es decir, mis hermanos y yo. Ese día yo era el último en salir de la casa, mis hermanos se fueron con mi papá. Ellos entraban a clases más temprano. Mi mamá me colocó encima de su cama, de pie y sin zapatos, para no manchar su juego de sábanas, para así ponerme el pantalón, fajarme y colocarme el cinturón. No era día de gala, sabemos lo que es el día de gala aquí en México. Como decimos respecto a los lunes, puesto que no era lunes. Pero siempre tenía que ir fajado, ¿verdad? Como religiosamente. Mientras mi madre me subía el zipper del pantalón, yo le dije con ligera sorpresa: un avión chocó contra el edificio. A lo que mi madre responde: sí, mijo, es una película. No le di importancia hasta que mi mamá volteó y vio que quien narraba era Jorge Verde, quien después invitaría a Joaquín López Dóriga a la narración y comentario de los acontecimientos. Cuando vi la expresión de mi madre, al darse cuenta que no era una ficción, ni mucho menos, este pequeño de 6 añitos notó que algo estaba mal. 9:03 de la mañana, carretera Dr. Martin Luther King, 2350, Sarasota, Florida, código postal 34234, Estados Unidos. A la par de mi preparación para uno de mis primeros días de kinder, a la misma hora pero en otro uso horario, George W. Bush, o sea, George Bush hijo, se encontraba en un contexto un tanto similar. Se encontraba en un salón de clases con unos niños a los cuales les estaba leyendo tiernamente unos cuentos. Le habían informado antes de un accidente en el que una avioneta había impactado la torre norte del World Trade Center a las 8:46, para mí eran las 6:46, probablemente se había dormido, o me estaban bañando para ir al kinder. De hecho, creo que antes ya habían ocurrido accidentes similares, como ya habían habido explosiones de bombas y otras avionetas e incendios, ¿no? La confusión del accidente cambió el momento del segundo impacto en la Torre Sur. En ese instante, Andy Carr, jefe de gabinete de la Casa Blanca, la sede del gobierno estadounidense, ingresa al aula de clases. Mientras esto ocurre, un camarógrafo anónimo graba la sesión donde el 43º presidente de Estados Unidos tiernamente compartía el placer de la lectura con unos niños pequeños. Lentamente Carr camina hacia Bush con los brazos bajos, sosteniendo a su mano con la otra. Se aproxima lentamente al oído del presidente mientras para oreja, para escuchar las siguientes palabras: a second plane hit the second tower, America is under attack. O, para quienes no hablan inglés, un segundo avión impactó la segunda torre, América está bajo ataque. No entraré ahorita en discusiones bizantinas sobre lo que es América, porque pues al final, ¿qué importa lo que es América? Bueno, esta escena es un tanto se parece que de hecho es como un intro de Office, ¿no? O sea, se adelantó un poquito a The Office, como 4 años. Perfectamente puede ser la clásica escena donde algo ocurre irónico o inesperado, pero que es gracioso y se hace como un zoom in al protagonista o al gesto del protagonista que da inicio a la serie de The Office. Entre el shock, la incertidumbre o todo lo contrario, tal vez entre la certeza y la claridad de un supuesto plan orquestado, porque no creía la teoría que plantea que los atentados del 11 de septiembre fueron planeados, es decir, como un trabajo interno, o un inside job. En otros términos se dice que fue un autoatentado. ¿Por qué la mayor potencia económica, militar y más que nada cultural del mundo estaría dispuesta a hacer esto? Porque independiente de que si fuese un autoatentado o no, les dio la excusa perfecta a las élites del gobierno y financieras para manejar su agenda bélica e imperialista. Y es curioso que esto ya ni se dice en tono conspiranoico. Las 3 conspiraciones tienen su encanto en que son tan posibles que parecen absurdas. Y de eso se trata el poder blando, de hacer parecer algo tan evidente que deja de ser. Yo sé que es evidente y fácil hacer críticas sobre Estados Unidos como lo hago yo y 9.999.000 artistas en el mundo, pero pues bueno, es lo que quiero, ¿no? O sea, si es que seguimos en el mismo tenor conspiranoico, ¿quién quiere que se normalice esto? Pues ustedes saben quién. A pesar de todo lo que esto representa, bueno, de lo que Estados Unidos representa, no puedo dejar de mar ese cliché pop globalista.
9 meses antes de los atentados del 11 de septiembre, salí por primera vez y última hasta el momento del país. Fui a Estados Unidos con mis tíos que viven en Union City, en California. Fui en avión, obviamente. Imagínense del Laredo hasta... No mames, ya hacía en camión. Les comenté que cuando ocurrió el atentado y estaba siendo transmitido en vivo por Televisa, mi madre me dijo tiernamente que lo que yo veía en las noticias al momento que me preparaba para ir a kinder era una película, para posteriormente atestiguar el mayor acontecimiento del recién enterado siglo XXI y darse cuenta que era en realidad, en ese momento, lo que era en realidad. En ese momento me marcó la vida totalmente. Y es así que nace mi síndrome de protagonista. Yo pensé, hace unos meses fui a Estados Unidos en avión y dije, no mames, ese avión puede haber sido mi avión. Pude haber muerto en un atentado terrorista, porque malditos musulmanes son malvados. Entonces, fue mi acontecimiento, a final de cuentas. Yo sé, y me adelanto ante lo que quieran pensar, que voy a citar un cliché. Citaré a uno de los filósofos más mentados de las últimas décadas, solamente después de Foucault y indirectamente a Kilian Wenger. ¿Quién se imagina que puede ser? Filósofo esloveno, ya les dije así como... Ah, bueno, sí, ya sé, todo el mundo menciona a señor Kilian, ya, ok, se sabe. Nadie está descubriendo un hilo mío en esta conversación. El filósofo Slavoj Žižek reflexiona sobre la naturaleza acontecimental de los acontecimientos en su libro Acontecimiento. Por definición, un acontecimiento, según este filósofo, es algo traumático, estoy citando, es algo traumático, perturbador, que parece suceder de repente y que interrumpe el curso normal de las cosas, algo que surge aparentemente de la nada, sin causas discernibles, una apariencia que no tiene como base nada sólido, no es un hecho per se, es el hecho de que cambia todo y no necesariamente puede ocurrir uno, sino puede haber varios acontecimientos simultáneamente. Son muchos los tiempos, ¿no? Es importante partir de que nadie se esperaba que un ataque terrorista de tal envergadura ocurriera en Estados Unidos, en la sede donde según Hollywood ocurren todas las desastres del universo, donde los contactos extraterrestres ocurren por primera vez, donde nacen los supers, tanto héroes como villanos, donde los cataclismos impactan más fuerte, pero que siempre encuentran una luz al final del camino. ¿A quién se le ocurriría que Nueva York sería la sede del primer ataque terrorista continental, bueno, en su territorio continental de Estados Unidos, exceptuando Pearl Harbor, porque pues no están dentro del ataque continental de América, y la incursión que hizo Pancho Villa en Columbus, en Nuevo México, casi 100 años antes. Bueno, imagínense que hay un loco como que Columbus fuera la sede de los Avengers, ¿no? Nueva York, pero pues no, qué hueva quien viera a Nueva México. Con respeto a quien tiene familia. ¿Quién pensaría que después de un largo historial de intervencionismo que nos enseñó, o al menos nos llevó a intuir que Rambo llevaría la victoria a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que sabemos que no pasó? Estados Unidos perdió esa guerra totalmente. ¿Quién pensaría que eso no causaría un ataque terrorista en su territorio? Incluso Rambo colaboró con los yihadistas mujahidines para derrotar al régimen soviético que controlaba ruinmente, creo que está por aquí, se le está pasando. No, es este. Perdón. Esperen, tener un traje de este material y querer moverle la compu es un pedo. Pero si le chupo funciona así. Creo que es este. No, es este. Aquí está, perdón. Esta es la escena de Rambo 3 en la que Rambo está con los mujahidines en Afganistán. ¿Quién pensaría que tal vez Rambo estrechó las manos de Osama Bin Laden e intercambió unas palabras con el yihadista que, con un perfecto inglés aprendido en la Universidad de Oxford, le agradecería haber cumplido su misión? Es decir, entregar cohetes y armas para llevar a cabo su guerra santa. ¿Quién podría culpar a Rambo de haber sido instrumento del patrocinio que 2 décadas antes financió al grupo extremista islámico, que llevaría a cabo el atentado del 11 de septiembre? ¿Fue Rambo culpable del ataque de la sede intergaláctica de todos los ataques? En 1933, más de 5 décadas antes de que el cambio climático fuera tema de discusión en la agenda global, se estrenó la película Deluge. Deluge es esta película. Esperen. No, esta no es. La propuesta. ¿Por qué no la puse? ¿O sí? Creo que la vieron ahorita, esta. Deluge
es del director Felix E. Feist. Es una película ya bastante antigua. Para la realización de esta película se construyó una maqueta que replicaba fielmente el cuadro centro de Manhattan, en el corazón de la ciudad de Nueva York. Así comenzó una larga tradición de la destrucción de Nueva York. Por primera vez, Nueva York se destruyó en Los Ángeles, después en CGI, después en la vida real y ya después, un montón de veces más, en CGI. ¿Se acuerdan de que en la imagen promocional de Spider-Man 1, donde sale Tobey Maguire, aparecían las Torres Gemelas también en el visor y como que después las quitaron? Ese fue uno de los tantos lugares donde eliminaron a las Torres Gemelas después del 11 de septiembre. También el Lilo y Stitch en Zoolander, por ejemplo. En esa película, la maqueta fielmente reproducida de dimensiones considerables y materiales pesados fue destruida con un diluvio que lleva en una de sus escenas más memorables a la caída del Empire State. Siguiendo con esta larga tradición, de Nueva York ha sido destruida y reconstruida infinitamente a la par, considerándole el rostro de la intervencionista estadounidense. No puedo dejar el efecto ricochet que tiene la geopolítica y la geopolítica estadounidense. No entiendo si a este punto tienen una agencia o departamento de Estado encargado de manejar los daños colaterales en su propia infraestructura. Creo que ya existe y se llama la National Security Agency, o NSA. Recuerdo bastante que las semanas posteriores al atentado, y por un par de años, el Canal 5, propiedad de Televisa, era el medio por el cual, casualmente, un montón de películas bélicas eran transmitidas, donde Estados Unidos era el salvador de todo el mundo. Una en particular sigue siendo una de mis favoritas, Rescatando al Soldado Ryan. Creo que todo el mundo lo hemos visto alguna vez en el Canal 5. Una gran película de guerra que muestra la guerra de manera cruda, sin censura, deprimente, pero siempre patriótica. Es el perfecto cliché ideológico con una mega producción y un gran casting, protagonizada por el carismático Tom Hanks, quien después protagonizaría Sonic, una película donde, oh sorpresa, él es el piloto de un avión y salva un vuelo que tuvo que aterrizar en el río Hudson en Nueva York, salvando la ciudad de un hecho bastante similar del 11 de septiembre, pero sin el quinto terrorista. La primera escena de esta película muestra una pesadilla del protagonista en la cual se aprecia el avión impactando un edificio en las calles de Manhattan, en Nueva York. Esta película fue basada en hechos reales. Ya regresamos de esta pequeña devación para continuar con Rescatando al Soldado Ryan, que fue dirigida por el gran cineasta y propagandista Steven Spielberg. La película concluye con un Ryan envejecido interpretando de joven por Matt Damon, que sí fue rescatado y en la escena se muestra él frente a la tumba de su mayor, el cual era interpretado por Tom Hanks, agradeciéndole póstumamente haber sido salvado en un cementerio de esos verdes y hermosos que visten mucho de los olvidados y llenos de tierra que se encuentran en mi ciudad. La cámara registra en contrapicada el envejecido Ryan para posteriormente despedir los últimos minutos de la película con su familia. Un tilteo hacia arriba nos muestra el cielo y una bandera estadounidense. Es decir, no. Esta. Una bandera estadounidense ondeándose lentamente con el viento. Y pues bueno, la cámara registra en contrapicada a esto, que les comento, es una escena que a mí me dejó bastante impactado, que a la fecha sigue siendo como de las escenas que más recuerdo y por las cuales, por alguna razón, yo solito en mi cuarto de niño, completamente oscuras, veía esta escena y en mi cabeza, no entiendo por qué, sonaba el himno nacional mexicano. Es como una cosa y lo recuerdo con mucha vividez. El Canal 5 tampoco se quedó atrás en las especulaciones. No sé si recuerden, mi queridísimo público, o no sé si ustedes no consumían más horas de la televisión y preferían leer la fenomenología del espíritu de Hegel un sábado por la noche sin nada que hacer o someterse al martirio de entregar su tiempo a observar un ciclo de cine balcánico postsoviético de la ahora extinta Yugoslavia. No sé qué hicieran ustedes cuando tenían 7 años en un sábado por la noche. Yo veía la tele, pura basura. Pero yo recuerdo que entre toda la programación repetida de Canal 5 y entre todas las ocasiones que estrenaron Terror en lo Profundo, posterior al atentado, transmitían casi semanalmente en horario estelar Las Profecías de Nostradamus. Una película de bajo presupuesto que habla pues de las profecías de Nostradamus. No se la acordaron. No quisieron imaginar más. Nostradamus, según Wikipedia, era, y voy a citar otra vez, también llamado Miquel Nostradamus, latinizado normalmente como Nostradamus, fue un bombero francés y supuesto divino más conocido por su libro Las Profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen el futuro. El libro se publicó por primera vez en 1555. Esta película, narrada por el mismísimo Orson Welles, que llevó la paranoia a Nueva York, en Nueva York sí, después de transmitir por la radio La Guerra de los Mundos en 1958,
planteó, según las palabras del profeta, que habría un papa negro, que habría una crisis climática y, entre tantas, una guerra tan catastrófica que por su magnitud y la narración del autor de estas profecías se realiza como una interpretación de esta profecía como si fuera una tercera guerra mundial. Durante todo el clamor posterior al 11 de septiembre, en la cabeza de los programadores de Canal 5 se relacionan estas profecías y su versión audiovisual con el atentado. Y creo que tiene todo el sentido. Todo el mundo en cierta forma pensaba que algo así podía ocurrir, sin comprender que la tercera guerra mundial tiene décadas llevándose a cabo sin que sus perpetradores se toquen un pelo. Son guerras de proximidad, es decir, participan en lugares de tercer mundo, básicamente, ¿no? Y ellos están felices. Continuando con la película, nuevamente todo tiene sentido de que haya sido programada hasta el cansancio después de este acontecimiento. Hay una escena ya casi al final de la película donde adivinen qué ciudad es destruida por una lluvia de misiles nucleares. No. Columbus. No, no es cierto, sí fue Nueva York. No, sí fue Nueva York. Te ganaste un punto extra. Bueno, otra vez, ¿no? Nueva York siendo destruida por misiles, como podemos ver aquí en la hermosa pantalla donde mi cabeza flotando y unas hojas en medio. Y otra vez el Empire State siendo el protagonista de la destrucción constante y sin piedad que los misiles soviéticos, en este caso, están teniendo en Estados Unidos. Esas horas que parten de las 8:46 a las 10:28 am marcaron de manera importante mi vida, siguiendo con el síndrome de protagonista que llegó a mí en ese momento y derivado también de mi buena terapia de shock, acompañada de un estrés postraumático que vivió un niño de 6 años a miles de kilómetros de Nueva York, en otro país al sur de la víctima, en otro contexto sociopolítico y en una ciudad cuyo héroe local es un piloto aviador que precisamente rompió el récord de velocidad de Ciudad de México a Nueva York y que murió en el vuelo de regreso 2 semanas después de haber roto dicho récord el 7 de junio de 1939 al haberse desplomado su avión en el río Potomac, una ciudad que no tiene ninguna relevancia más que esa. Ciudad de Aldos alguien que es una ciudad a la que nadie quisiera ir, ni siquiera yo, bueno, ahí está mi familia, pero bueno. Yo visitando esa ciudad de Durango, desde mi nacimiento hasta los 26 años que me trasladé a Ciudad de México para cursar este programa educativo de SOMA y así estar con ustedes en este instante, mi estimado público. Creía que cualquier avión que pasara sobrevolando el espacio aéreo de mi ciudad estaba destinado a caer en el techo de mi casa. La casa donde mi madre me estaba vistiendo para ir al kinder, como les había dicho, mientras las Torres Gemelas ardían en un fuego tan brutal que producía un humo denso y negro en el cual, entre la necesidad de encontrar un sentido de lo que ocurre y el sensacionalismo y el pensamiento mágico religioso que imperaba en las épocas tempranas del internet, mezclado con la fascinación de la nueva fantasmagoría que implicaba los sitios paranormales, la gente empezó a notar que en el humo se notaba la cara del demonio, como podemos ver aquí la imagen. Parándole, bueno, consensaron todo el mundo que era la cara del demonio. No sabemos si es la cara de Vegeta o no sé, Goku. Yo en mi síndrome de protagonista, no podía escuchar los motores de los aviones que pasaban por mi casa y peor si pasaban de madrugada muy temprano en la mañana. Despertaba gritando, corriendo al cuarto de mis padres con el pijama, que para esos tiempos era una playera del Partido Acción Nacional, que le dieron a mis padres un año antes durante la campaña política tras la elección de Vicente Fox, que por primera vez en la historia moderna de México llevó al país a un cambio que siguió siendo lo mismo, pero que empeoró cuando Felipe Calderón, o FECAL, como eran sus siglas, en esta tradición presente que tenemos los mexicanos de acronimizar todo, nos encantan los acrónimos. Bueno, pues este fue el segundo presidente del mismo partido y dio inicio a la guerra contra el narco, 5 años después del atentado del 11 de septiembre de 2001. Este fue el acontecimiento mexicano y el segundo acontecimiento de mi vida. En ese lapso, entre 2001 y 2006, yo entré en contacto más en profundidad con los videojuegos. Fantaseaba con el apocalipsis y aún lo hago. Era fanático de Resident Evil, particularmente de los primeros tres, por la oscuridad y por el terror que generaban. Soñaba con una plaga zombie que llevara a toda la ruina y más o menos lo vimos en el 2020, ahí como que fue una cosa similar. Horrible. Posteriormente me enganché con los FPS o First Person Shooters, juegos de balazos en primera persona, pasando por los primeros Halos, por los Call of Duty, entre muchos otros, hasta que en 2006 me topé con un lanzamiento reciente que jugaba con mi primo Osvaldo en su Xbox 360, el Ghost Recon Advanced Warfighter.
Un juego que generó polémica monumental en el recién entrado gobierno de Felipe Calderón. Gracias. Pues plantea una intervención militar estadounidense en el territorio nacional, como podemos ver en esta imagen, para controlar un golpe de Estado que ocurre, según la historia del videojuego, en el año 2013. Curioso que el presidente del videojuego lleva por apellido Peña, como no tuvo Peña Nieto, quien significó el regreso del PRI, y era presidente en nuestro 2003. Este videojuego me impactó, pues yo ya conocí la Ciudad de México bastante, y en esa ciudad donde ocurre, y es en esa ciudad donde ocurre el videojuego. Tengo familia en la Ciudad de México y para ese entonces yo recién había visitado la ciudad. Me impactaba que podías deambular una versión más pequeña del Zócalo en el videojuego, las calles del centro y hasta Chapultepec. Como podemos ver otra vez en esta imagen, si pueden ver aquí es el Zócalo y en el está Palacio Nacional, al lado de la catedral, ¿no? Bueno, esto era impensable para Calderón, incluso llegó a sugerir censurar el juego en México, cosa que no logró, al final lo terminé jugando y lo acabé varias veces. Y ahí nace mi primer deseo más o menos palpable, ser militar. Cuando era niño también con mi primo Osvaldo jugaba en el inmenso jardín de casa de mis abuelos a la guerra. Nuestras armas eran ramas del nogal de mis abuelos que parecían ricos. Un año después, en 2007, estando yo a punto de entrar a sexto año de primaria, viví mi primera balacera con casi 12 años. Estaba otra vez jugando Xbox, precisamente ¿con quién? Con mi primo Osvaldo. Jugábamos un demo de Battlefield Bad Company, cuando de pronto se escucha un estruendo que no distinguimos si venía de la pantalla o de la calle. En este instante mi tía entra a la habitación y, como si fuéramos niños londinenses durante los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial, nos sacó del cuarto, nos llevó a la sala donde se encontraba un escritorio estratégicamente colocado para servir como una especie de refugio antibombas, en el que nos posicionó en cuclillas de barro. Fue la presentación del cártel de los Zetas llegando a mi ciudad a disputarse la plaza con el cártel de Sinaloa. El enfrentamiento duró horas, incluso hay videos en YouTube de pésima calidad, en el 2007, no podemos pedir más. Recuerdo que mi papá llegó por mí media hora después de que el enfrentamiento terminara. Vivíamos a 5 casas de comunidad, en aquella casa que otra vez les vuelvo a recordar, donde yo vivía el 11 de septiembre mientras mi mamá me ponía el uniforme para ir a kinder. Y bueno, salir de la casa de mi tía y caminar por la calle silente, desolada, en esa hora en la que todo se ve azul, como a las 6, 7 de la tarde, se sintió apocalíptico, así fue como, no sé, me marcó y me sentí un placer extraño incluso como recordarlo, una nostalgia muy particular. Esto ocurrió en las vacaciones de verano de 2007. Semanas después, regresando a clases, el tema era el estado de guerra que comenzamos a vivir en las calles. Entre tantas cosas, justamente fuera de mi colegio decapitaron a 4 taxistas por la madrugada. Al día siguiente, saliendo de clases, todo el mundo fuimos a ver la mancha gigantesca roja que estaba en la plaza frente a mi colegio. Una mancha blanqueada por la cal que esparcieron los trabajadores de los anejos sobre esto. Con más razón quise ser militar, de hecho, tenía un deseo de venganza súper fuerte contra los narcos, ¿no? Era un niño, no me culpo. Pasé a la secundaria en 2008, seguí jugando videojuegos de guerra, Call of Duty está en su máximo apogeo, y yo empecé a conocer un personaje que se llama Ghost, que utilizaba un pasamontañas en una calavera, que de hecho se volvió como norma entre los narcotraficantes y entre incluso policías y militares. Fue cuando descubrí la Legión Extranjera Francesa, gracias a un grupo de jóvenes de mi ciudad, entre los que se encontraba un primo de uno de mis mejores amigos, que se enrolaron voluntariamente a esa rama del ejército francés y fueron desplegados en Argelia y Afganistán, luchando en la guerra contra el terrorismo islámico, iniciada posterior al 11 de septiembre de 2001, con un plan maquiavélico llevado a cabo en el territorio estadounidense por la National Security Agency, con el cual la sospecha de terrorismo se convierte en la razón para criminalizar a gente marrón. Al igual que en México, la sospecha de crimen organizado de narcotráfico es también razón para criminalizar a gente marrón. Una guerra en regiones donde los miembros de la OTAN, liderados por Estados Unidos, han saqueado hasta el cansancio dichos territorios que yo visité en Call of Duty y en donde veía enemigos malos contra mí y bueno que pretende ser un blanco occidental del norte global. Territorios que generaron el terrorismo, nuevamente entre comillas, que nace del sur global y que de tanto en tanto les regresa un poco de la miseria que les llevan a sus puertos. Estos territorios en los que gracias a la vida y por darme pie plano no pude visitar físicamente disfrazado de soldado y quiero el éxito de otra manera frente a ustedes. Este texto no es apología a la guerra, no es apología al terrorismo,
no es apología a la violencia, mucho menos. Pero tampoco culpa al cine ni a los videojuegos como productores de violencia, como dicen las vías feministas que todo el mundo tenemos, ¿no? Este texto revisa el poder de las imágenes ante el shock. Este texto revisa el poder de las narrativas de las imágenes en personas dentro de contextos específicos de sometimiento. Este texto revisa el filo de las imágenes que logra hacer incisiones quirúrgicas en la mente de quienes fuimos formados contra nuestra voluntad en un sistema que prioriza el poder de la vida, perdón, el poder sobre la vida. Y por último, este texto revisa el deseo atravesado por el shock. Gracias. Pues pásale. Es que bueno, vamos a continuar con Eduardo Tomás, que es el invitado del día de hoy para nuestro ya segundo miércoles de trauma. Pues vamos a jalar una silla para todos. Perdón. Sí cabemos, sí cabemos. Bueno, ¿soy? Sí. No sé, no tengo tu semblanza. Si quieres decir algo así sobre ti, no sé, aparte de tu nombre, un poco de tu trayectoria, no sé, lo que quieras. Si no quieres tampoco. Creo que esto se va a convertir en mi septiembre 11. Aquí se acaba mi trayectoria. En esta aparición. Se acaba mi carrera también. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo, mi apellido es Tomás. Mucha gente me dice Tomás. Mis amigos, mi familia no, estamos muy normales. Sí, sí, seguro. Está mejor así, ¿no? Y pues me invitó Martín a platicar el día de hoy. Quizás porque pues yo me dedico a experimentar video, debate, temas que tienen que ver con la imagen, en particular la imagen en movimiento. Y parte de mis intereses también versan un poco en, quizás no en teorías de conspiración como tal, pero sí en cómo la imagen en particular, repito, cine, video, cuando digo video, ahorita platicaremos de eso un poco más, pero incluyo a la televisión como un medio en el que se propagan las imágenes, como bien dijiste, veías películas en la televisión. Y de qué manera esas imágenes moldean y van dando forma a un imaginario colectivo, pero también a una realidad, lo que sea que llamemos realidad. Supongo que de ahí es que me invitaste y que quieres que hablemos de esos temas. Bueno, la verdad es que me dijeron, Tomás está chido. Que también debería ser un halago. O sea, alguien que dice que está chido porque está chido. Pero no, la verdad es que sí. O sea, a Tomás pues lo conocimos porque también fue como revisor de los cuartos de proyectos que esta dinámica. ¿Qué le hizo? ¿A quién trae un chicle? Una meta. ¿Me das una? Porque tengo mal aliento. Al contrario, o sea, creo que por lo que partí. Bueno, en lo que llega el chicle. Vamos a contar un chiste. No, vamos a hacerte una primera pregunta. Oigan, antes de comenzar, ¿no se escucha como mucho como eco de la bocina? No. Bueno, Pégate más el micrófono. ¿así? Eso.
Uy. Ya. Sí, pues. Se dice menos, de hecho. Empecemos con una pregunta, ¿no? Tengo varias, pero algo que me llama mucho la atención es que ubicas esta narrativa desde la perspectiva personal, ¿no? Recientemente se habla mucho de hablar como de conocimiento situado o de acuerpar un poco el arte, pero interpreto lo que acabamos de ver en tu performance quizás desde otro ángulo. Creo que no pasa tanto por ahí, ¿no? Y me llama en particular la atención el término que usas en reiteradas ocasiones, que es síndrome del protagonista. No sé si quisieras hablar un poquito más acerca de qué es el síndrome del protagonista, si es un término que tú acuñaste, si lo notaste en algún lado, si tú lo estás transformando. Bueno, el pensamiento situado, tengo yo mis reservas, como que sí me estresa esta constante demanda que se le exige a los artistas, de siempre como sitúate, sé transparente todo el tiempo, muestra todo el tiempo lo que eres, y eso como que digo, ok, está bien, sí es importante. A mí en lo personal me funciona a veces no me funciona. A veces soy norteño, a veces soy un mono con una mano verde frente a ustedes. Entonces, sí, no sé, sí es algo como que medio me choca, porque particularmente como en mi chamba me cuesta bastante precisamente como localizarme, y sí tengo bien consciente de dónde vengo, los temas que me interesan y el por qué. Pero regresando a este asunto del síndrome del protagonista, sí es un término que existe. O sea, sí hay como, no sé si esté dentro del DSM-5, soy psicólogo. No está. Dijo Marcela que no está, yo le creo. No sé si lo esté, sinceramente, pero sí hay como una noción respecto a eso, si lo pueden googlear, van a hacer bastante sobre ello, no sé quién lo acuña incluso, solamente sé que existe y me llamó la atención. Pero es un síndrome que pues hace sentir que las personas se viven dentro de su propia película y pues, son los protagonistas, como que todo gira en torno a ello. Mucho tendrá que ver tal vez como con ser medio egocéntrico, que no considero que lo sea. Yo no soy de esos artistas que habla de sí todo el tiempo, nuevamente no tengo ningún pedo con las personas que lo hacen y quien lo haga está increíble, pero pues no sé, no me considero del todo, al menos en ese egocéntrico. Lo encontré en TikTok, sinceramente. Sí, pues ¿qué quieres? O sea, tampoco uno puede estar leyendo filosofía contemporánea todo el día. Mamá, ahí mira. ¿Cómo lo interpretas? Como eso, como estas condiciones que por razones tal vez de sí ver mucho cine, que lo que yo me la pasaba viendo películas de niño y era muy aprensivo con la música, con el cine, con los videojuegos, me funcionaba como esta cuestión de ser o de pensarme protagonista en ciertas cosas. Pasa mucho también cuando van en el camión y como que tienen música y se sienten que están en su película personal, pero bueno, esto yo lo quise llevar más allá de, pues sí, a otro contexto más político, por así decirlo. Bueno, gracias por eso. Inspiración. Me hace un poco más sentido ya entendiendo esa referencia. También dijiste que jugabas mucho videojuego y creo que los videojuegos pues, están totalmente diseñados para ser jugados en primera persona siempre. Tampoco soy experto en psicología ni mucho menos, pero interpreto hasta cierto punto que al menos de tu generación para acá, no sé si ya me estoy destapando como demasiado grupo, pero porque sí jugué videojuegos también, pero creo que de tu creación para acá es más acentuada como ese énfasis de entenderse atomizado, un ser atomizado, ¿no? Como fantasía de la modernidad, donde cada quien vivimos aislados del resto del mundo. Y
lo que me llama entonces la atención es de cómo interpretas tú grandes hechos de la vida política y geopolítica en el, digamos, los primeros 15 años de la historia del siglo XXI. Es que si tú eres el protagonista, entonces esto por default nos pone a los demás como extras. Secundarios. Habrá dos o tres secundarios. O sea, pueden hacer cola, pero no hay lugar para muchos protagonistas, ¿no? Lo cual entonces también se me hace interesante como pensar si hay una forma de escapar de ese protagonismo, ¿no? Y ahí entonces creo que quizás intuitivamente decidiste volverte imagen, ¿no? Y utilizar una pantalla y feed en vivo que hace un eco a la televisión y al en vivo en la televisión. Eso creo que me gustó bastante en tu presentación, tu performance, más allá de pequeños errores digitales debido a tu traje. Y creo que me hubiera gustado ver muchas más imágenes todavía, y que fuera más constante el look de imágenes, ¿no? Porque el hecho de que tú te estés volviendo imagen de repente nos comunica que podemos llegar a ser el protagonista que tú veas en algún momento, y quizás dislocar ese rol de secundarios o de extras, en donde de repente tu primo y tu tía y tu mamá son los secundarios y luego ya hay tus extras, gente tangencial. No sé qué tanto te interesa esa operación, o si es algo que habías pensado antes o no, porque si tú eres protagonista del rol de los demás. Sí, o sea, sí, creo que en algún momento todo el mundo, es una cuestión así ya como existencial, que nos preguntamos si es que en verdad lo que está fuera de nosotros existe, ¿no? Digo, no me voy a poner en cuestiones de filosofía básica tampoco ahorita, pero sí está esta cuestión. Y también está muy cerca al otro fenómeno también muy tiktokero de los NPCs, como los non-playable characters, que son estos monitos que están en los videojuegos que no son jugables, donde tú eres el protagonista del videojuego, pero que tienes que acercar con alguien que está programado para hablar. Y digo, volvemos a esta teoría que no me interesa de todo ahorita, pero más bien me quiero enfocar en lo que decías. Si hace esta tendencia neoliberal, por así decirlo, de atomizarnos, y si está también fuerte pensarnos todo el tiempo atomizados como individuos, que es una de las cosas que también me genera bastante problema con las políticas identitarias en la actualidad. Las políticas identitarias, más que colectivizarnos, como pretenden hacerlo, realmente nos atomizan, o sea, en las particularidades que cada quien tiene, en las identidades que cada quien tiene, y lo encuentro también peligroso. Es un tema que yo encuentro polémico de hablar un poco también, en el sentido de que es la máxima representación del progresismo burgués. Hablando de estar de verde ahorita, precisamente, no sé si alguien ya escuchó, yo no he escuchado, no puedo sonar como metalero, pero este disco de Charlie XCX de Brad, que hoy en día es el máximo símbolo del progresismo burgués, ¿no? O sea, como Kamala Harris, la ahora posible presidenta de Estados Unidos, su campaña completa es, bueno, parte de su campaña es el Fondo Verde, en vez de decir Brad, dice Kamala. Sabemos que Kamala va a seguir con el mismo financiamiento del genocidio que se está ocurriendo en Palestina, y como con cualquier otra infraestructura económica que financie la guerra, que de hecho mi pieza que está acá haciéndome autopatrocinio, mi pieza que está acá después sonaba un poco sobre eso, ¿no? Como sobre especular del derrumbe también jugando un poquito en esto, o sea, como
ya me estoy yendo un poquito por la tangente, pero hablaba mucho como de maquetas en el cine que eran utilizadas para producir esta sensación de destrucción, por ejemplo, en El Rouge, en esta película de 1933, de Nueva York en particular. Pero sí, o sea, esta cuestión del progresismo burgués hoy en día se me hace como súper peligrosa. Liberalismo gringo, eres libre de meterte con todo lo que quieras, de cuestionar todo lo que quieras, menos las estructuras del capital. Es lo que se me hace peligroso. Y sí, concuerdo contigo con lo que decías de esta tendencia de atomizar al individuo en lo que llamamos hoy en día tal vez capitalismo tardío, no sé, pero sí. Me parece esto debate donde te hacen preguntas y no contestas, pero bueno. Vamos a hacer otra pregunta. Hay otro gesto que me interesa mucho en tu presentación, en tu performance. Y el hecho de que te vuelves imagen y cómo la presentas, ¿no? Decidiste usar un monitor. Desconozco si tu decisión tiene que ver por veras implicaciones técnicas o por conceptos. Voy a aleatoriamente decir que es de mi parte, interpreto esto como una decisión consciente conceptual. Y lo que me interesa o lo que encuentro interesante de ello es que al no proyectar estás manteniendo la imagen formato, pues así que no me gusta mucho la palabra, pero es un poco tiene que ver con el tema de hoy, que es un formato doméstico. ¿No? La televisión tiene que ver mucho con el ambiente del hogar, en la casa. Es la intromisión de la gran narrativa al nivel más privado y personal que tenemos. También podemos decir que el 2001, en particular el septiembre 11 de 2001, es un antes y un después también en cómo se interpreta la imagen. Como tú empiezas a decir, cada vez hay más imágenes pululan en internet, interpretaciones, que si el rostro del Satán, el humo, ¿no? Entonces, todo esto es posible gracias a que la imagen empieza a circular de una manera diferente a como lo hacía antes. Y creo que la circulación que tú escogiste es interesante, al menos en el sentido que propone una reactivación de esa domesticidad, y la digo entre comillas, porque no es que se vuelva sosa o que se vuelva menos, o que se le quite lo peligroso, o que se esté haciendo hogareña en términos bondadosos, sino que se incorpora a la lógica del hogar y a la lógica de lo privado. Entonces, ese circuito en donde también mencionaste empiezan a entrar presagios o lo de las profecías, ¿no? Que se vuelve profético. Pues hay otra palabra que igual es un sinónimo que podrías haber utilizado, que es visión, ¿no? Son visiones. Y entonces el rollo de meter visiones a un nivel doméstico creo que es bastante delirante y produce este tipo de sueño donde pues, un niño aquí es el protagonista y puedes hacer esos proyectos cuánticos de que el techo de mi casa son las torres. Por ese lado me gusta la pieza, me interesa, pero creo que también te da pie a explorar mucho más de qué forma podría volverse tan profético nuevo reutilización de esa estructura. Quisiera que, no sé si lo has pensado, que platicaras un poquito de, ¿consideras que esta nueva estructura que tú planteas no es nada más como anecdótica o como de exorcizar traumas anteriores, pero que también podría funcionarte para ser profética en algún nivel? Sí, ya me acordé de la pregunta pasada, ¿no?
Sí, es que casi me la volví a hacer de manera muy discreta. Sobre la cantidad de imágenes que decidí poner, sí me interesó ser bastante enfático con las imágenes que usé. Sé que son pocas, son 10 o 9 más o menos. Particularmente porque me interesaba centrarme en esos acontecimientos. No quise bombardear de imágenes en un momento en el que si de por sí ya estoy poniendo la imagen de la imagen y hay un montón de imágenes en nuestros celulares, y pues, ¿para qué no? O sea, mejor ser contundente y mantener silencios en cierta forma visuales, pues sí, como estos negros que están viendo ahorita aquí frente a nosotros, ¿no? Sí, mi mano, no sé, bueno. Y sí me interesaba mantener mucho ese silencio y esas pausas en la imagen. Bueno, te digo que las preguntas que eran las que me hiciste ahorita. Que si la estructura que planteas la ves como una herramienta en donde también se puede volver profética a nivel de visión. Ah, ya, sí, es que justamente sí me interesa, sí me interesa jugar, por eso también utilizaba tanto referencias al cine, que en cierta forma también fueron proféticas, para hablar de cómo a veces la capacidad de... Hay un concepto que está hipermamador y es muy nuevo, que es hiperstición. Hiperstición es un concepto del colectivo CCRU que lo que hace es hablar de cómo, en cierta forma, los conceptos tienen la agencia para materializarse con su voluntad ante nosotros por medio de la conciencia colectiva. Es medio pseudocientífico, pero también es interesante pensarlo. A grandes rasgos es eso, es muy complejo. Entonces sí me interesaba esto, me interesaba también utilizar un poquito el formato medio de noticiero televisivo. Sabemos que los noticieros televisivos tienen pantallas verdes por detrás regularmente donde ponen imágenes de ciudades o del pronóstico meteorológico, y en este caso me interesaba otra vez como domesticar la imagen de tal manera que sí pudiera ser vista dentro de una pantalla. Por cuestiones técnicas me hubiera interesado que con un monitor analógico, pero iba a ser un show convertir la imagen digital a análoga, etc. Sí considero que las imágenes regularmente tienen algo de profético, pero creo que es más bien casual, no causal. Solo casualidad y causalidad de los mismos. A veces pasa en casualidad, a veces sí hay toda una causalidad de cómo hablamos un poquito sobre eso, como hay cierta manera en la que no hay influencia de las películas, sino que hay como dan de cierta forma ideas para cometer ciertos actos, no sé si terroristas, no sé si de lo que sea, pero al final de cuentas como que las películas son productos del inconsciente y del consciente colectivo, que terminan impactando nuestro cuerpo consciente y consciente colectivo y que terminan teniendo después efecto en ese mismo lugar, que es un poquito lo que habla este concepto de hiperstición. Por eso lo traje a colación. Pero bueno, no sé si respondí a eso. Más o menos. Bueno, ahí discrepo un poquito. Yo creo que sí hay una conexión muy clara de causalidad. Un ejemplo, no sé qué tan conocido sea para ustedes, pero es bastante conocido. Por ejemplo, antes de la llegada de George Bush, un par de presidentes que vimos antes, estaba Ronald Reagan, a quien debemos muchas de las pestes que padecemos hoy en día. En particular se le recuerda como el presidente que convirtió en virtud la ira, ¿no? El hecho de que siempre estaba enojado y se enojaba casi como ahora se quiere enojar Trump. Trump quiere hacer tiene un método bastante similar. quiere hacer un cover de Reagan, y la gente entendía esa ira como algo muy sincero y empático, por lo tanto. Y de ahí abrió todo el camino a que los discursos de odio se volvieran empáticos también. Pero bueno, es un tipo, para quien no sepa, que era actor de Hollywood, de películas que la historia
escrita en grandes letras de Hollywood, nunca fueron sobresalientes, pero fue parte de la industria. Eso le llevó a ser gobernador primero en California y de ahí llegó a la presidencia. Y es muy sabido, también lo he comentado, que sí, seguía infatuado en el cine, seguía viendo películas todo el tiempo, tenía un cuarto especial en la Casa Blanca, donde todos los viernes le daba 100 proyecciones de las películas en 35 milímetros, utilizaba frases, temas de películas de en aquel momento populares para él construir su política. La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, es el nombre que le puso al sistema de seguridad global. Y tiene varias. Un dato curioso de la vida de Reagan es que, por ejemplo, en 1981 estaba invitado, iba a ser como el gran orador de la entrega de los premios Oscar, siendo el actor y para llegar a mí. Entonces, la academia lo iba a invitar a que hablara de los Oscar. Y una noche antes de los Oscar, sufrió un atentado que lamentablemente, digo yo, libró, no lo lograron matar. El tipo que quiso matar y falló en un intento, que quiso matar a Reagan, lo hizo porque estaba obsesionado con Jodie Foster en el papel de Taxi Driver. El tipo había visto Taxi Driver hasta la locura y le escribía cartas a Jodie Foster diciendo que la amaba y que quería ser su esposo. Y viendo tanto la película, para quienes no han visto la película o no la recuerdan, Taxi Driver habla de un tipo que es el Taxi Driver, taxista, que se enamora de una chava que trabaja en la campaña, en la película de un político que quiere ser gobernador o senador o algo así. Entonces, para impresionar a la chava, decide asesinar al senador. Entonces, este cuate que ve la película tanto dice: pues yo creo que es una buena idea, puedo matar a un político importante y con esto voy a impresionar a esta chica para que vea que yo sí sé, ¿no? Y entonces decide que el político más grande pues, es el presidente, ¿no? Entonces, el pescado es más grande, mejor la recompensa. Entonces ahí puedes decir, bueno, ese tipo vio tanto la película que se la creyó. Pero también podríamos seguir el juego Matrioshka y decir, pues sí, pero la película está basada en una novela que está basada en un caso en donde ciertamente alguien quiso matar a un senador por impresionar a una mujer. O sea, tampoco es que la película se le haya ocurrido a alguien en esa situación de la nada. Entonces entramos con un poco del huevo y la gallina. Entonces, para alguien como Reagan, que las películas son tan importantes, que le construyeron una carrera, le construyeron una imagen, le dan una plataforma de acceso al público, le vuelven alguien reconocido. En cierto momento, una otra película casi le cuesta la vida. Entonces, ahí podríamos decir de esa pequeña historia anécdota, más allá de que es curiosa y llena de coincidencias, a mí me dan herramientas para decir, pues el cine no es tan inocuo, ¿no? Ver algo de repente sí me cambia la forma de pensar, ¿no? La forma de actuar. Entonces por ahí es donde yo creo que lo que estás proponiendo con tu presentación, tu performance, sí va más allá de lo anecdótico. Sí. El hecho de que tú estés diciendo que querías ser militar por mucho tiempo, pues no es que fuera un juego, ¿no? O sea, si pudiéramos hablar con el Martín de 8 años, estaría muy serio, convencido de que es algo que quiere hacer, ¿no? Que realmente entre en razón es otra cosa, ¿no? Pero entonces sí existe ese magnetismo, esa suerte de confusión entre la vida y el cine, lo real, la imagen, en donde quizás la ficción no es una paradoja de mentiras o un juego de espejos. La palabra ilusión también
conlleva la interpretación anhelo. Es algo que te causa una motivación profunda. Es una impresión muy, muy sensible, muy real. Entonces, por ahí creo, a mí me gustó bastante la propuesta, pero y creo que todavía la puedes seguir explorando y seguir avanzando y seguir. Y por eso, como te decía yo, si la entiendes como que quizás sea un espacio en donde puedas empezar a profetizar o a coger conciencia de que quizás alguien vea esto eventualmente y diga, tiene razón, y voy a cambiar de opinión en algo de lo que digo, ¿no? Digo, no, tampoco me interesa ser activista, pero perdón, activismo, no menos. Pero sí considero yo que, digo, en el texto lo menciono un poco, o sea, como desde mi vida personal, desde mi trinchera, sí, o sea, definitivamente el cine, y no solamente fue el cine, como una serie de sucesos desafortunados también, me llevaron a desear seriamente ser militar, o sea, y la única razón porque hasta los 18 años yo me entrené, o sea, yo iba a correr al parque con mochilas y con piedras y todo el pedo para correr, para pues poder cargar como kilos de material, ¿no? Pero porque tuve bien planeados que no pude, entonces como de que, bueno, no voy a estar en una prueba tampoco y nada. Ya después me fui desencantando de toda esta cuestión que implicaba el poder hegemónico estadounidense porque, oh sorpresa, me encanta Estados Unidos, pero lo detesto. Todo lo que representan pues debe ser un país increíble. Cuando fui hace 20 años, o 22 años, se me hizo muy bonito. Entonces, me imagino que está más chido. Pero sí, definitivamente cierro de hecho precisamente el texto con eso. O sea, como no es por culpar nuevamente como las tías panistas a los videojuegos o al cine, de que porque eres metalero y porque ves películas gore, porque juegas videojuegos de guerra, van a ser satánico, asesino, etc. No, pero sí como un montón de, como decía, de circunstancias de la vida que se van entrelazando y que van generando pues este deseo. A final de cuentas, hablo de manera indirecta como de toda esta terapia de shock, que la terapia de shock, la retoma, no recuerdo bien a la autora, discúlpenme, pero no, creo que sí era. Sí, confirma. Ya confirmó Tomás. Ella plantea, basándose en la terapia de shock que utilizaban en los pacientes psiquiátricos que les hacían shock eléctricos para borrar ciertas conductas, es conductismo a final de cuentas, esto. Plantea que a raíz de eventos traumáticos que se viven en la esfera social, la gente puede ser más, en cierta forma, controlable, ¿no? Porque, digamos, la guerra del narco, por eso pongo en paralelo al 11 de septiembre en Estados Unidos a nivel global y en local a la guerra contra el narco, porque la guerra contra el narco también significó el traernos una guerra que no deseamos, que no tuvo ningún sentido, que permitió también modificar las políticas públicas del país, ¿no? La militarización de la seguridad pública, la suspensión de derechos si es que se te vincula o se te sospecha de narcotráfico, etc. Entonces, sí considero que son, no solamente es el cine, sino que es todo lo que está alrededor de una persona y que cuando se soporta por el cine, por los videojuegos o por cualquier otro producto cultural, pues le da todavía más sustento y sentido. Hablo de la pareidolia ahí, por ejemplo. O sea, todo el tiempo estamos tratando de dar sentido a lo que vemos. Vemos humo en las Torres Gemelas, vemos una cara, decimos inmediatamente, es el diablo. Y eso nos pasa en general en mucho de lo que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, vemos una película, o somos Scorpio, o somos Tauro, y tiene sentido que sin faltar respeto no, te la rifas, o sea. Sí, eres increíblemente, o sea, me has dicho cosas sobre el signo que escribo, malas. Pero, o sea, como que hay un montón de cosas que escapan más allá de la lógica, que son increíbles y que nos hacen tener bastante sentido. Y es lo hermoso también del humano, ¿no? Del ser humano, o sea, como
que tenemos intuiciones y que tenemos también un montón de cuestiones que escapan más allá de los límites de la lógica, y pues es lo bonito del cine también, que nos ayuda también a escapar esa racionalidad. Los videojuegos también definitivamente, la lectura, lean, chavos, es importante. Media hora al día te cambia la vida. Bueno, sí, eso. Quizás sea momento de abrir el micrófono al piso para alguien que tenga alguna pregunta, o más que una pregunta, un comentario. Y es momento de taparme la cara. Porque qué pena. Ahí va bien a la recomendación. ¿Qué fue? Hola. No sé, con respecto a las imágenes y tu experiencia y demás, y la crónica que nos cuentas, ¿en qué momento puedes responder de forma biográfica, pero también, o sea, libremente? ¿En qué momento comienzas a desconfiar de las imágenes? ¿En qué momento comienzas a desconfiar de la narrativa? O dudar, ¿no? Es una referencia a Farok. Es que precisamente estaba pensando en Farok y su libro Desconfiar de las imágenes. ¿En qué momento? En prepa. Cuando estaba en prepa, así de manera súper autobiográfica, en la clase de ciencias sociales, el profe que tenía era súper chido y, o sea, yo tenía una imagen máxima de Estados Unidos y cuando empiezo a enterarme de todo el intervencionismo y de cómo ese intervencionismo les causó un montón de rebotes, dije, no mames, pinches basuras. O sea, como, qué rollo con estos datos que tienen todo un sistema, un entramado hiper complejo, en el cual hoy en día compras, o sea, de manera indirecta, compras un chicle y estás financiando un genocidio. O sea, es como, así de fuerte. Y todo el mundo participa de ellos de manera involuntaria. Fue en prepa cuando empecé como a desconfiar de estas cosas, y refiriendo a Farocki. Farocki tiene esta pieza que me fascina, que de hecho la referencié bastante, más o menos en Tiene el Ser, que es como su primer video documental ficción raro, porque es como una película experimental extraña, que se llama El Fuego Inextinguible. Y él habla precisamente del potencial de las imágenes, ¿no? Como de encontrarte ante los efectos del napalm y el querer ignorar los efectos del napalm. Entonces él empieza a rascar y descubre que la única forma de apagar el fuego del napalm es en las fábricas del napalm. Entonces empieza a ser como esta ficción de unas actuaciones pésimas, pero se entiende que era su primer video y es impresionante aún así, en el que pues sí, escarba y plantea pues toda la infraestructura económica que hay detrás de la producción de napalm en Alemania, que se va a Estados Unidos y Estados Unidos termina en la piel de personas de Vietnam inocentes. Entonces, sí, bueno, ya me fui para allá en prepa. En prepa empecé como a desconfiar de todo este sistema. Ya entrando en la carrera, yo decidí estudiar sociología para hacer arte. Pésima decisión. No sé de qué vergas voy a trabajar, perdón, no sé de qué voy a trabajar en mi vida. Pero sí, ya en la carrera fue como todavía más potente. Perdón. Sí, yo lo pienso ligándolo un poco a lo que contabas respecto a esta idea medio para la hipersuperstición o la forma de utilizar la imagen como un aparato de manipulación de las narrativas, ¿no? Y como preguntándome qué es lo que tú encuentras fascinante sobre ello, porque creo que en tu trabajo en general hay un gran interés sobre todas esas discrepancias sobre la veracidad o la ficción de esos discursos, de esas narrativas. Y bueno, me da como curiosidad qué es lo que tú encuentras fascinante en ello, ¿no? O sea, en toda esta en todo este mundo, tanto en internet como en diferentes medios, que difunde diferentes narrativas, ¿no? O sea, el hecho de que tal suceso ya detona que se generen como múltiples interpretaciones de algo, ¿no? Y
posibilidad también de concretar o evidenciar lo que sucede, ¿no? No sé, ¿qué es lo que tú encuentras fascinante en ese proceso de ficcionar, ¿no? Lo pienso también quizás vinculando un poco hacia tu pieza, ¿no? hacia el montaje que hiciste acá. Más que nada lo contradictorio que todo termina siendo y lo contrastante, o sea, como si en algo estoy muy en desacuerdo es otra vez como todo este asunto de ser hiper transparente y de ser hiper congruente y de ser un tiempo tener que estar diciendo lo que uno es para que pues sí, para identificar y saber por qué alguien te desagrada o no te desagrada, eso me interesa bastante. Pero sí, lo contradictorio es para mí vital, o sea, me marcó mucho en la universidad leer sobre la contradicción de Mao Zedong, el libro básico de la izquierda. Ya sé que no estoy escribiendo el libro negro, ya sé, perdonen, no voy a hablar de filosofía, me está ocurriendo ahorita, estoy hablando de Mao Zedong. Pero es un libro muy bueno, chiquito, y habla de manera muy poética. Yo sé que fue un genocida ese hombre también, pero bueno, lo mismo de lo contradictorio. Fue un genocida, pero tenía un libro increíble. y filosóficamente es bastante potente. Y esta cuestión como filosófica de los balances, que lo plantea con la unidad de los contrarios en este pequeño ensayo, se me hace interesante y es algo que trato un poco de explorar. Yo detesto el panfletarismo, o sea, se me hace lo peor que una persona puede hacer. Creo que valoro yo mucho el ser contradictorio en general en mi vida, y a veces es horrible también, pero lo valoro mucho y sí trato un poco que se manifieste en mi trabajo. O sea, obviamente estoy en contra de todo lo que es malo, y eso es lo que ustedes tienen que pensar, pero sí, me es importante la contradicción. No sé tú, si tienes algo que decir respecto a eso, para votarte la idea. De lo que acaban de preguntar, sí. Creo que también es interesante, bueno, hay que remarcar la crónica que estás compartiendo a partir de tu performance, así como hay un antes y un después en términos de seguridad con el septiembre 11. Hay un antes y un después en la interpretación de la imagen, ¿no? Todo el rollo de la posverdad, pues es post 9/11. La idea de que el monopolio de la narrativa estaba en los grandes medios, a pesar de que siempre ha habido y siempre ha existido a niveles en una escala más personal, el cine casero o las videocámaras, no existía de la forma que existe hoy, pues el vasto universo de imágenes, control sobre la imagen y la fragmentación de narrativas como no hay ahora. Entonces hablar del momento en el que sucede el septiembre 11 también es hablar de un sistema que está en decadencia y que se va a poner en cuestión, y creo que tu pieza por ahí, por ejemplo, puede expandir un poco más, ¿no? Porque tienes la ventaja de que estás hablando ya hacia atrás, en retrospectiva, ya no la estamos viviendo en tiempo real, ¿no? que era también pues gran parte del shock en ese momento, ¿no? Quien estaba cerca de una televisión veía acá las Torres Gemelas se van a derrumbar, ¿no? Y es en vivo y en directo, ¿no? Y era la imagen incuestionable, ¿no? O sea, no era mentira, estaba, ¿no? que si lo pensamos tampoco es el primer suceso así en la historia, ¿sabes? Viene desde la Guerra de los Mundos, siendo primero transmitida en radio, y que hay gente que escucha el radio y piensa que sí, los marcianos están invadiendo el planeta, y se hace un caos, ¿no? Y la radiodifusora se tiene que disculpar. O sea, la veracidad y la certeza estaba ubicada en otro lugar mucho antes, ¿no? Hoy en día ya no. Y ahora con los deepfakes y con toda la tecnología de imágenes creadas, el hecho de que tú, de una manera bastante sencilla, y lo digo no peyorativamente, sino
un ejemplo de lo mucho que se ha facilitado la manipulación de la imagen, puedas rápidamente armarte un mini set, ¿no? Y utilizar una green screen y un green zoom y sobreponer imágenes. Es un ejemplo perfecto de cómo ya la imagen es manipulable, fundamental, no se trabaja de otra forma. Entonces quizás lo que sí podría ser lindo es que tu pieza también incorpore más y más de forma consciente o hacer más explícito, porque creo que sí está ahí, pero hacer más explícito ese análisis, si no lo quieres hacer crítico, pero al menos como hacer ese análisis de cómo esa imagen que era una verdad absoluta venía de heredar esa forma de trabajar con la verdad y con la narración desde la cultura predominante, y cómo ese colapso también indica el colapso de ese sistema de producción de imagen. Gracias por eso. No sé si están de acuerdo, pero me parece que esa misma contradicción o esa multiplicidad de narrativas es lo que le da paso abierto, lo que propicia ficcionarlo. Al mismo tiempo, esa incertidumbre propicia un terreno para generar una ficción más veraz, ¿no? Bueno, antes, si quieres, pues vamos a eso, pero a la fecha, hablando de esta cuestión de lo contradictorio, no quiero ser militar, pero se me hace bastante atractivo como toda esta cuestión de lo militar, o sea, como la indumentaria, me clavo bastante como en el tema de las armas, de esas cosas, y otra vez, como a pesar de que sí puedo llegar como a encontrar algo en ello, también puedo tener como esta posibilidad de criticar, y hay un montón de cosas que sí son como, pues sí, criticables, pero que les encuentro cosas que se me hacen interesantes, y no sé, o sea, sí, otra vez vuelvo al asunto de la transparencia, que en este momento soy transparente en la pantalla, pero en realidad me gusta mucho es jugar esa cosa de opaco un poquito en cómo soy también, pero entonces quiero responder la pregunta. No sé, también pienso que quizás hoy que es 11 de septiembre, con el paso del tiempo, si la transparencia surge por sí sola, ¿no? O sea, como que eventualmente la transparencia de cómo sucedieron las cosas se va evidenciando, ¿no? O cómo lees tú todo el tiempo que ha pasado, ¿no? O sea, que ya vivimos una pandemia, ahorita hay también todo otro aparato tecnológico, de tecnología militar, ¿no? Involucrada como en este tipo de narrativas estadounidenses. O sea, creo que eventualmente, aunque se genere una ficción lo suficientemente difundida, por decirlo así, eventualmente crees que esa transparencia surge por sí sola. Bueno, vuelvo, aquí regreso otra vez como a Paroki. Tiene estas piezas que se llaman Vision, que tienen que ver con la producción de drones y la imagen del drone. O sea, como la imagen ya cambia de ser desde el piso y se hacia el aire. Y es también como potente porque tiene que ver con todas estas tecnologías militares que tienen mucha relación y que están siendo hoy en día usadas en territorios como en Ucrania, como en Gaza, como en Palestina, como en cualquier lugar donde se experimente con esa industria, con esa tecnología, que a final de cuentas pues es una tecnología de visión, ya para terminar, porque ya van a ser las 10, 14 minutos. Es impresionante cómo también utilizan cámaras, ¿no? O sea, la utilización de la cámara para desensibilizar ante quien estás matando, ¿no? O sea, puede estar alguien desde White Sands en Ohio, en Estados Unidos, y lo tengo drones. Está esta pieza también súper buena de Lawrence Abuhandan sobre eso. Y están matando a alguien en casa y sientes que es un videojuego. O sea, hay una despersonalización también en toda esta posición. Y hay una ficción también ahí de pensar que lo que está haciendo el soldado en Estados Unidos
casa, matando a alguien en Palestina o matando a alguien en Afganistán, lo que quieras. Esa despersonalización se presta para pensar en ficción, pero no lo es. Tiene un impacto en la vida real, tiene un impacto en el número de personas que pierden la vida todos los días. Y que hoy en día, hablando particularmente de México, Donald Trump está planteando eso desde 2020. Intervenir en México, como lo vimos en el libro Ghost Recon. No tanto con soldados de a pie, sino con drones. Porque otra vez está esta cuestión de que es más sencillo, hay cuestión de marco legal, que no estás tú invadiendo, sino que estás mandando a alguien que no es humano, es un robot. Bueno, es una máquina que está siendo operada desde tu territorio. Y es lo que plantea esta pieza de Lawrence Arrogantes: ¿a quién vas a juzgar, ¿no? Si estás tú en tu territorio, ¿con qué leyes vas a juzgar todo eso? Entonces, pues, sí, hay un montón de ficciones como la democracia mismo, el sistema legal que permiten esas cosas. Y ya. Hola, ¿por qué es importante para ti depositar tu trauma en tu práctica artística o en esta pieza? Es que no sé si es importante, o sea. Bueno, lo estás haciendo y hay una relevancia. ¿Por qué está depositado ahí tu trauma? Pues es que pasó y ya, o sea, como ayer estábamos hablando. No, pues un poco sí, o sea, ayer hablábamos un poquito de eso en el contexto soma y hablábamos de la somatización. Y en cierta forma todo el trauma y todo ese desmadre que traigo, que traemos cada quien, se somatiza, no es mi cuerpo, porque obviamente sabemos que la somatización es hablar de los efectos psicológicos en tu cuerpo, sino de los efectos psicológicos en el cuerpo de trabajo de cada quien. Entonces, como que no sé si, o sea, es que no sé, no puedo hablar de algo más. O sea, quisiera pintar paisajes, ser feliz, pero no sé, no puedo. O sea, hay temas desde muy chiquito que a partir del 11 de septiembre en particular me calan. Me acuerdo mucho de una canción de Good Charlotte que pasaba en MTV, que era como propaganda así de pacifistas, que se llamaba We Believe, y era como el video todo de que Simón, el mundo está de la verga, pero se puede salir adelante. No sé, como que todo eso desde muy chico me pegó. Sinceramente no sé por qué, apenas estoy yendo a terapia, entonces supongo que puede que salga algo por ahí, no sé. Pero sí, no te puedo decir algo más, no me sale otra cosa en mi trabajo. No sé si... Pero ya no respondiste a preguntas, así que todo bien. Sí lo respondí, Sí. más o menos. Ahí luego veremos. Por allá. Te quería preguntar, o nos puedes contar un poquito sobre tu proceso para llegar a este performance. ¿Cómo fue probablemente tu momento de realización o los momentos que hiciste? Creo que todo esto que me pasó desde el 11 de diciembre, todo esto es lo que yo quiero juntar para llegar al discurso que estoy dando en el día de hoy. O sea, ¿cómo fue tu proceso, tu pensamiento? Bueno, esta pieza siento que nace con la primera pieza que hice en 2019, que yo empecé a hacer arte en 2019, y era someter al mismo proceso de chroma key a una gorra de estas de Trump, de Make America Great Again, para utilizar como la cabeza el fronte de la gorra y convertirlo en una pantalla para cuestionar lo que es América, al final de cuentas, ¿no? Por eso hice un pequeño guiño aquí, como que no voy a entrar a discutir qué es América, porque pues ya es bastante largo. Parte de ahí, como que el chroma key siempre me ha fascinado. Hay una cuestión del verde que es bonito simplemente de ver, que después se transforma en otras cosas, y es algo como que de la manera más honesta te puedo decir que me fascina. Ya después investigando más obviamente sobre esta tecnología, descubres que se utiliza el verde, por ejemplo, porque en Superman, es donde se utilizó más en la primera de Superman, del actor que fallece, dentro de esas tiras conspiranoicas que todos los Supermanes mueren. Se utiliza el verde en primera instancia porque antes se utilizaba el color azul y el traje de Superman es azul, entonces se podía utilizar el verde. No sé, como que empecé a clavarme más sobre esta cuestión de chroma key, encontrar las utilizaciones, los usos, de este medio en los medios masivos de comunicación, y por ahí un poquito empieza a fraguar todo esto en el lapso de 5 años, bueno, 5 años, no sé, 5 años que empecé a hacer como arte. Mis temas de investigación se fueron, pues fui profundizando,
El 11 de septiembre es algo que me marcó también de toda mi vida que vivimos aquí. Y quería hacer, esto iba a hacer pinturas, y yo ni pinto, o sea, iba a pensar como en el causto verde con capas de las imágenes del 11 de septiembre que se iban como perdiendo. Y pues yo no sé pintar, y voy a aprender a pintar, entonces, no sé, como que empecé a pensar en las alternativas. Sinceramente, esta pieza tuve el error de hacerla, como el impulso de hacerla, porque dentro del programa público, uno de los miércoles de Soma, de la exposición final en la que estamos participando con mi generación, caía el 11 de septiembre, entonces dije, bueno, pues es ahora un año. Y heme aquí, es un poquito. Perdón, es que ya no está corriendo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. La CIA, el FBI, la NSA, todos. Ajá. Pero bueno, no sé, creo que ya terminamos y le cedo el micrófono a Andrea. Las palabras célebres de siempre. Sí, muchas gracias por participar, por estar con nosotros.